Y sobre este tema, para sumar algunos otros detalles, está en comunicación telefónica con nosotros el diputado Agustín Rossi. Rossi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día. Bueno, allí aprobando entonces las reformas en el Consejo de la Magistratura, proyecto que ahora vuelve al Senado de la Nación. Efectivamente, porque usted sabe que nosotros le incorporamos una serie de modificaciones que nos había acercado el Poder Judicial de la Argentina, específicamente el presidente de la Corte. Esa notificación llegó después que el Senado le había dado media sanción, entonces incorporamos estas modificaciones para tener presente la mirada del Poder Judicial y como sucede con toda ley en donde la Cámara de Diputados es Cámara Revisora, si se modifica lo producido por la Cámara de Origen, vuelve a la Cámara de Origen para su sanción definitiva, ¿no? Con respecto al artículo 2, ahí que se generó ese incidente que apareció en el tablero 128, pero había dos no identificados, la oposición salió a decir que ese artículo no es válido y que es nulo concretamente. Bueno, la verdad que yo lamento mucho esa actitud de la oposición, fue lo que desencadenó una situación no deseada por mí, digamos, ¿no? Y que yo, en el caso de que creo efectivamente que concurrí con conductas inapropiadas para mi condición de jefe de bloque, pero ciertamente lo que dice la oposición es absolutamente falso y absolutamente equivocado, ¿no? Porque es habitual que uno se encuentre en votaciones, no es que hay un antecedente, ni 100, hay miles de antecedentes en donde en votaciones algún diputado o alguna diputada por distintas circunstancias no es identificado o su voto no es tomado y aparece en la pantalla como abstención, ¿no? Y en ese momento los diputados a viva voz, por per se o por solicitud del presidente de la Cámara, si así lo consideran, indican su voto y ese voto se computa de esta manera. Digamos, esto fue lo que no admitió la oposición. Los dos diputados que expresaron esta posición fueron, o que les había sucedido esto, fueron la diputada Alicia Comelli, presidenta del bloque del Movimiento Popular Neuquino, y el diputado Forconi, integrante del bloque del Frente para la Victoria, que así lo hicieron. Pero si esto fuese poco, nosotros pedimos reconsiderar la votación, se votó nuevamente el artículo segundo, y como todas las otras votaciones, la votación en general de la ley y los 32 artículos que se votaron, tuvo el mismo resultado, 130 votos afirmativos, así que no puede haber ninguna duda de la transparencia y de la legalidad y de la legitimidad del hecho, digamos, ¿no?, de la votación. Inclusive ya hay diputados opositores que así lo reconocen, y creo que ha sido un grave error de la oposición nuevamente de retirarse del recinto en una actitud que casi se hace cotidiana a veces, que ayuda poco para construir un debate edificante, ¿no? Rossi, ¿qué opina del exabrupto de la diputada Camaño allí con el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento del incidente del artículo 2? Bueno, me parece que tiene que ver con esto que le acabo de decir, digamos, ¿no? Yo creo que la oposición durante todo el debate se puso en una actitud claramente de tratar de ver de qué manera legitimaba el debate que se estaba realizando. En la previa, las declaraciones de la diputada Carrió, esa campaña estigmatizante sobre una serie de diputados presionándolo para que voten en sentido contrario, y el nivel de virulencia y de agresión en lo discursivo, que fue permanente durante todo ese primer tiempo, digamos, ¿no?, esa primera parte del debate, ¿no? En el momento en que el presidente de la Cámara de Diputados hace una referencia en una actitud de muchísima intolerancia, que ya hemos visto en otras oportunidades en la diputada Camaño, sucedió lo que sucedió, digamos, ¿no? Rossi, ¿cuándo será tratado ahora estas modificaciones del Consejo de la Magistratura en el Senado?
No lo sé, la verdad que no hablé con el senador Pichetto, pero supongo yo que serán en las próximas semanas, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Ya el trámite en el Senado ya es más simple, porque cuando usted tiene esta situación, que tiene un proyecto con cabecera en el Senado, con despacho un proyecto cuyo despacho originaron los senadores y otro proyecto cuyo despacho originaron los diputados, al Senado como Cámara de Origen lo único que les queda es elegir. Obviamente que se va a elegir la modificación de diputados. Nosotros trabajamos en toda esta modificación en consonancia con nuestros colegas del Frente para la Victoria del Senado, así que creo que ese va a ser el camino, ¿no? Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a usted, adiós. Adiós.